Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿No? Buenas tardes, ¿sí? Espero que estén muy bien, ¿sí? Tengo noticias, ¿sí? Ustedes ya saben que hoy es nuestra última clase, ¿sí? Que vamos a ver liquidación de sueldos. Vamos a ver un poquito teórico, práctico, vamos a ver, les voy a mostrar más que todo, ¿no? Algunas circunstancias, ¿no? Y recuerden que nos queda un cuestionario más, ¿no? Por rendir este fin de semana. Lo vamos a meditar a partir de las 6 de la tarde, como lo hacemos siempre, ¿no? Que va a incluir conciliación bancaria y liquidación, ¿sí? Y ahí ya tienen todos los contenidos listos para rendir el final el próximo miércoles 22, y lo habilitamos a las 9 de la mañana, ¿sí? Y lo cerramos el viernes 24, ustedes rinden, ¿sí? Y me dan tiempito a mí, capaz el domingo o lunes, ya estén publicadas las notas, ¿sí? Más allá que ustedes ya saben cuál es, pero los representantes no lo van a saber hasta que yo no lo publique, ¿sí? En el foro del campus, ya al principio, ahí va a estar, ¿sí? Voy a ver si hay lugarcito para cargarlo arriba, sino donde les comento que ya ha llegado al final y demás, ¿no? Cargamos las notas. Y luego esperan entre 7 y 15 días más o menos para que les entreguen su certificado, ¿sí? Y después, eso sí nos va bien, por supuesto que así va a ser. Y después nos queda para que recuperen, ahí voy a ver, ahí les digo, para que recuperen el 29, ¿sí? El miércoles 29 sería el recuperatorio. El cuestionario se habilita, ese sí, ese sería el 18, a las 18. Ahora, este sábado 18 sería el último, el de conciliación y de liquidación. Ahí cerramos con todos los temas que vimos, ¿sí? Así tienen completas los contenidos y ustedes pueden hacer un repaso. El final, ¿cómo es? Es de la misma manera. Hay un detallito, me estoy olvidando. Un detalle muy importante que tal vez el día martes o el día lunes, una vez que yo pueda ver en una planilla que me envían sus representantes, van a figurar todos los que están en condiciones de rendir, ¿sí? Hay esas condiciones. Bueno, las 6 cuotas pagas que me dijeron y el certificado, ¿no? Eso lo manejan con sus representantes. Yo ahí no tengo nada que ver. Sí tengo que ver cuando ingreso a una planilla que ellos me envían y yo los veo. Sí, les voy a decir, bueno, que Vanessa Sandoval y Dana Soria se comuniquen y demás, si hay, ¿no? Se comuniquen conmigo para que yo les pueda entregar la contraseña que va a tener el cuestionario. Vieron que antes ustedes ingresaban y lo hacían el cuestionario sin ningún problema. Bueno, el final no. El final tiene una pequeña contraseña. Ustedes ingresan y automáticamente les va a pedir la contraseña que yo les voy a brindar, ¿sí? Y la cargan y se habilita el cuestionario. Van a tener la misma modalidad. 2 intentos. Vamos a dejar, ¿quieren 1 hora? 80 minutos, ¿les parece? Eso no lo fijamos. Parece que dejemos 80 minutitos, ¿sí? Así ustedes pueden hacerlo, ¿les parece? Ese tiempo, o lo decido yo. Le dejamos 80 minutitos, con 50 tal vez les es poquito. Ahí está. Bueno, ahí lo tengo anotado, 50 minutitos, 80 minutitos, para que ustedes puedan hacerlo y bueno, y rindan sin ningún problema. ¿Cómo es? Todos los que van rindiendo finales me preguntan lo mismo, ¿en qué consiste? Desde el primer día hasta el último día, tal vez 1 o 2 preguntitas de todos los temas. Práctica, no. Práctica, tal vez alguna fórmula, tal vez algún resultado, ¿no? Si hay alguna opción, ¿no? Puede ser.
sino es netamente teórico, ¿sí? Y ya está, rinden y finalizan, ¿sí? Nos queda a nosotros ver liquidación de sueldos, ¿sí? Nosotros en nuestro rol podemos llevar adelante esta función que es la de cargar los sueldos de los recursos humanos que tengamos a cargo en una empresa, ¿sí? En un emprendimiento, bueno, no, ustedes saben que no, porque normalmente los emprendimientos son familiares y no hay sueldos establecidos, ¿sí? En una empresa sí vamos a tener, ¿sí? Los sueldos de la cantidad de personal y vamos a fijar también el tipo de contrato en ese caso, ¿sí? Ustedes recuerden que antes de las modificaciones, hablábamos de un periodo de prueba, ¿sí? Que era los 3 meses, 6 meses, ya los empleadores ya les podían decir que ya estaban fijos, ¿no? En su trabajo. Actualmente no. Actualmente tenemos un tiempo de 1 año, 9 meses, 1 año, para que ya ese recurso humano pueda tener su condición de, bueno, de estar en blanco, hablando rápido y pronto, ¿sí? Y nosotros vamos a llevar adelante el cálculo de acuerdo a las circunstancias que va viviendo el trabajador, ¿sí? Puede ser, a ver, desde presentismo, puede ser quincena, puede ser el aguinaldo, puede ser tal vez vacaciones, ¿sí? Y también indemnizaciones en un supuesto caso. Nosotros para tener una pequeña definición que es importante para el cuestionario y para el final, vamos a definir a liquidación de sueldo como un cálculo. Nosotros vamos a realizar esos cálculos y los vamos a cargar después en los recibos de sueldos que ellos tienen, ¿sí? Y que ustedes en el campus, yo les dejé un modelito de un recibo de sueldo, ¿sí? Y después acá nosotros es importante determinar la remuneración, o sea, el sueldo que va a tener el empleado dependiendo de la modalidad que trabaje, ya sea mensual, ya sea quincenal o tal vez semanal, es muy extraño, ¿no? Normalmente es mensual o quincenal, dependiendo, algunas fábricas, ¿sí? Se paga, se divide el mes en dos y se van abonando, ¿no? Más las horas extras, más los premios por producción que se puede otorgar, ¿sí? Y acá también nosotros vamos a mencionar que hay un medio que a nosotros nos va a permitir tener de manera correcta los valores, ¿no? Que es ese convenio colectivo de trabajo que se establece por cada una de las actividades, ¿no? Que realice el trabajador. Decimos que varía según la categoría que tenga, ¿no? Puede ser si ustedes trabajan en una empresa, tal vez tengan un administrativo, ¿no? O tal vez tengan un operario. Por supuesto que va a ir variando las horas y, por supuesto, si se paga, ustedes recuerden que en este caso se puede pagar el título, ¿no? Que tengan, ya sea universitario o terciario, ¿sí? Y después nosotros vamos a tener en una liquidación de sueldo todos los aspectos remunerativos, todo lo que significa favor, ¿no? Para el recurso humano. Y después tenemos los aspectos no remunerativos, ¿sí? Que en ese caso son aquellos pequeños descuentos que nos realizan cuando el trabajador es, bueno, activo, nos implica un descuento, ¿no? Pero cuando ya somos pasivos tiene mucha importancia por lo que implica una jubilación, ¿sí? La obra social, es que es muy importante en esos dos aspectos, ¿no? Y después ya tenemos un gremio, ¿no? Que el trabajador quiera asociarse. Estas remuneraciones las vamos a establecer como una contraprestación, ¿no? Que va a recibir, por supuesto, el trabajador, el recurso humano,
que va a estar establecido en el contrato de trabajo. Ahí es muy importante que se fije el tipo de contrato, ¿no? Si va a ser en ese caso, va a ser mensual, va a ser anual o cómo va a ser, ¿no? Tal vez tiene una renovación, bueno, depende la modalidad de trabajo que tenga la empresa, ¿sí? Y acá nosotros vamos a tener bien claro dos tipos, ¿no? de remuneraciones. Unas que son fijas y otras que son variables, ¿no? Que van a depender de acuerdo a las circunstancias que viva el trabajador y también tiene mucho que ver con las paritarias, ¿no? Con los acuerdos que se van estableciendo a nivel nacional y luego, ¿no? Se hace una bajada a nivel provincial si así fuese, ¿no? Tenemos acá las remuneraciones fijas. Recuerden, son valores que son fijos, por eso son fijas, estas no van a tener una modificación continua, ¿sí? Y en este caso tienen el salario, el sueldo vendría a ser. Y en algunos ámbitos, este salario mínimo vital y móvil ha desaparecido. Supónganse en el área de educación, no está, ¿no? En otros ámbitos sigue estando presente, pero en educación lo sacaron. Hace un tiempo, ya hace, y desde el año pasado, que ya no está este salario, ¿sí? Que implica, bueno, una reducción, ¿no? Para el trabajo que realizan los docentes. Luego tienen estos variables, ¿no? Que en este caso, estos variables van a ir modificándose de acuerdo a la circunstancia que viva el trabajador, ¿no? Por ejemplo, supónganse, tenemos las horas extras. Tenemos horas extras al 50% y después tenemos horas extras al 100%. Estas horas van a variar de acuerdo al horario que el trabajador cumpla, ¿no? Supónganse, de lunes a viernes es al 50% hasta las 21 horas. A partir de las 21 horas hasta las 6 de la mañana ya es una hora extra al 100%, ¿sí? Por eso muchas veces a los trabajadores que tienen esta posibilidad en las fábricas les conviene, ¿no? Trabajar en horario de noche porque se paga el doble, ¿sí? Pero lo que implica la adaptación del cuerpo, ¿no? Más si es rotativo, imagínense, una semana de mañana, una de tarde, una de noche. Pero bueno, ¿no? Eh, el cuerpo, creo, de una persona se adapta con el tiempo, ¿sí? Acá también hay que tener en cuenta los feriados, ¿sí? Los feriados que se pagan al 100%, depende si el empleador quiere abrir sus puertas y necesita la presencia de los trabajadores, va a tener que pagar al 100%, sea el doble. En el caso que no abra las puertas y decida trabajar él solo, bueno, ustedes allí no van a cobrar, si estarían en ese puesto, y no se factura, ¿sí? Después tenemos estas comisiones. Estas comisiones van a depender que el empleador desea brindarles, ¿no? Por tal vez un trabajo realizado, así que es como una especie de premio. El presentismo. El presentismo tiene muchos factores, ¿sí? Que pueden ir variando de acuerdo a si el trabajador ha presentado ese comprobante de que no pudo asistir tal vez por enfermedad. En ese caso, la ley de contratos de trabajo establece, ¿sí?, que el trabajador no puede incurrir en más de una ausencia. Supónganse, el trabajador tiene dos ausentes, ¿no? Pero una está justificada y la otra no. Nosotros, la que está justificada, no hay ningún problema. En ese caso, la injustificada es la que nosotros
vamos a tomar, ¿sí? Y después va a ir variando si el trabajador presenta o no ese certificado, ¿sí? Esto varía muchísimo, que hay varias opciones para ir calculando ese presentismo y en una liquidación se hace un desglosado, decimos nosotros, de esos valores, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo, si podemos ver en práctica, lo realizamos. Y después tenemos todos aquellos no remunerativos, ¿no? Que tienen que ver en ese caso con la seguridad social, decimos nosotros, ¿no? Que implica que el trabajador durante su tiempo de activo te van a ir descontando de manera continua, ¿no? Pero para cuando él sea pasivo, o sea, ya esté jubilado, son súper beneficiosos, ¿no? Y más en ese caso de la obra social, que es justamente la que el gobierno tal vez tiene acceso, ¿sí? En el ámbito privado se puede optar, ¿sí? Esa ya es decisión algunas veces del trabajador de dejar a nivel nacional o a nivel obligatorio, vamos a mencionarlo así, y tomar aquella que el trabajador decida. Pero muchas veces el valor es muy, muy elevado. Y después tenemos acá, que son, nosotros lo vamos a nombrar a la parte no remunerativa como prestaciones, decimos, ¿no? Que tengan que ver, justamente como dije recién, con la seguridad social, ¿sí? Y después hay un factor muy importante, ¿no? Que es la antigüedad. Que la antigüedad les va a permitir a ustedes tener la cantidad de días de vacaciones, ¿sí? Y puede llegar a oscilar, no han cambiado los valores todavía, ¿no? De descuento entre el 1 y el 3%, no varía, depende de la repartición o el ámbito, ¿no? Donde se ejerza, ¿sí? Y tenemos acá algunas actividades, pueden ser mayores, otras, bueno, se elevan un poquitito. Esto es muy importante. ¿Sobre qué vamos nosotros a tomar como base para realizar ese descuento? ¿Sí? Vamos a tomar el sueldo básico, ¿sí? Que en una liquidación nosotros vamos a tener el sueldo básico sin ningún agregado, el sueldo, en este caso que es el bruto, cuando ya hay un agregado, y después tenemos el neto, ¿no? Que es el monto total que el trabajador va a cobrar, ¿sí? Que, bueno, allí se realizan todos los descuentos, se va agregando las comisiones, los premios, ¿no? Que se otorguen en ese caso, ¿sí? Si se da esa posibilidad. Que normalmente sí, se brinda, depende, ¿no? Y algunos convenios que se van estableciendo paritarios especialmente. En el caso del presentismo que yo les contaba recién, nosotros vamos a tener muy en claro que el presentismo eh, no lo vamos a tener nosotros, no vamos a calcularlo, ¿no? O sea, no vamos a tomar la asistencia. Hay sistemas que el trabajador coloca una tarjetita, ¿sí? Y se va marcando esa presencia. Y el área de recursos humanos es la encargada de llevar ese presentismo, ¿sí? Nosotros vamos a tener un contacto directo, vamos a entrar a la asistencia del trabajador y vamos a llevar adelante la liquidación de sueldos que, bueno, que tengan en esa empresa, ¿sí? Aquí fíjense, para tener una noción de qué es el presentismo, nosotros vamos a tomar como una suma fija, ¿sí? O un porcentaje del sueldo básico, ¿sí? Y después acá vamos a tomar en cuenta de los días, por supuesto que el trabajador no ha faltado, y en el caso que el trabajador ha faltado, se hace un descuento, hablamos no de 30,
sino hablamos de 25, 28, 29, ¿no? Los días que el trabajador no se ha presentado a trabajar. Después tenemos el título profesional. Esto es buenísimo, ¿no? Porque todos aquellos trabajadores que tengan un título, ya sea terciario, ya sea universitario, tienen que ser abonados. Se paga por ese reconocimiento, por esa actividad, ese estudio, ¿no? que han realizado. Entonces, esto también ténganlo presente si ustedes están estudiando y están trabajando, que sí o sí les tienen que hacer valer, ¿sí? Porque es una especie de una calificación extra, ¿no? que tiene el trabajador. Después tenemos la parte de adicionales remunerativos, ¿no? Que aquí depende del ámbito donde ustedes ejerzan, puede ir variando, ¿sí? No es igual en todas las reparticiones, no, por supuesto. Nosotros vamos a tomar, si llegamos a ver la parte práctica, vamos a tomar del ámbito de comercial, ¿sí? Fíjense que este adicional remunerativo es un acuerdo que se realiza a través de una negociación paritaria, que normalmente todos los años y a mitad de año surgen estos acuerdos, estas negociaciones que pueden dar lugar a huelgas, a paros, ¿sí? Porque no se establece de manera anual, sino se va estableciendo cada 6 meses, cada 8 meses y surge luego una nueva toma de decisiones en ese caso, ¿sí? Acá fíjense, se establece por año, ¿no? Por 18 meses o el plazo que esté previsto, ¿no? Acá normalmente depende, puede ser que se tome cada 6, normalmente es medio imposible cada 6 porque cada 6 se hacen las evaluaciones de rendimiento, ¿sí? En el ámbito de recursos humanos. Y después cada un año sí, porque acá nosotros tenemos que saber si el trabajador va a continuar, si hay una renovación tal vez del contrato o no, ¿sí? Entonces, esto puede ir variando, ¿no? Y nosotros decimos sí, es una suma fija, ¿no? Que puede ir variando a lo largo del tiempo, a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Que va teniendo el trabajador en esa empresa sería, ¿no? Pero sigue siendo una suma fija que se establece, que se hace un acuerdo, ¿no? Y se inicia el año laboral, digamos, ¿no? Hasta que cumple el plazo y nuevamente se hace un acuerdo, ¿no? Y esto es todos los años, ¿sí? Y si no, como les dije recién, surgen las medidas de fuerza, ¿sí? Donde el área de recursos humanos normalmente es la que tiene que salir a defender a los trabajadores en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito público, bueno, se establece los montos y se va haciendo las diferentes deducciones o tal vez los agregados de acuerdo a un arreglo a nivel nacional. Este adicional, fíjense, no remunerativo, es igual que el anterior que yo les decía, pero no está sujeto a descuentos. Esto es lo bueno, ¿no? De obra social, ¿no? Jubilación o tal vez algún gremio, ¿no? Donde esté incluido el trabajador. Después acá las horas extras. Esto es importante, ¿no? Que yo les contaba recién que las vamos a encontrar al 50, al 100, donde va a variar muchísimo de acuerdo al horario que el trabajador cumpla estas horas y los días, ¿sí? Los días de lunes a viernes se pagan al 50, después tenemos los sábados y los domingos y los feriados, especialmente en horarios, bueno, que no son los convencionales, se deben pagar al 100%, ¿sí? En días normales
de lunes a viernes, a partir de las 21, como les dije, se paga al 100%, ¿sí? Y en este caso, el trabajador no puede hacer horas extras todos los días. No, no, acá no podemos, ¿no? Porque se cuida también la parte física, ¿no? Mental del trabajador. Se puede ir haciendo, pasando un día hasta que él pueda, bueno, eh, reincorporarse, ¿no? Y cumplir de manera normal ciertas cantidades. Algunas veces el horario normal ustedes saben que es de 8 horas, ¿verdad? Se puede fraccionar 4 y 4, pero supónganse que el trabajador se queda una media hora más, ya se factura, en ese caso, como una hora completa, ¿sí? Hasta 9 horas el trabajador puede estar, ¿sí? O media hora o una hora, pero sí o sí se debe abonar ese, bueno, ese tiempo que el trabajador ha brindado. Después acá tienen, ¿no? Las vacaciones. Las vacaciones se van a establecer a partir de la antigüedad, ¿no? Nosotros vamos a tener desde lo mínimo es un día, ¿no? De vacaciones cada 20 de trabajo en aquellos que no tengan todavía o que no estén fijos, ¿sí? Que no tengan los 9 meses o un año como es ahora. Y luego ya tenemos a partir de 14 días, pues va variando, ¿no? Hasta 35 días, o sea, un mes y unos días más, ¿sí? Para aquellos que tienen una antigüedad de 30 años, ¿sí? Eh, es muy importante en este caso considerar y tener muy presente los, el tiempo, vendría a ser, ¿no? La antigüedad que está cumpliendo, ¿no? El trabajador en aquella área, ¿sí? Hablamos de menores de 5 años hasta, de ahí va variando hasta 30, ¿sí? Y bueno, ¿no? Se va haciendo ese reconocimiento que es una vacación con goce de sueldo, ¿sí? Allí es totalmente legal. Sería una vacación, una liquidación, una liquidación, ¿sí? Ordinaria o una vacación, en ese caso, que es ordinaria, decimos porque es normal. Después tenemos algo muy importante, ¿no? Que es el SAC, el famoso sueldo anual complementario, el aguinaldo, ¿sí? Ay, no lo pueden ver. Vamos a intentar nuevamente, ¿sí? Ese sueldo anual complementario, como ustedes saben, ¿no? Se paga 2 veces en el año, ¿sí? A ver si lo pueden ver ahora o no. Y tenemos, hay que ser bien claros. En las personas que son activos, se va a pagar en julio, ¿no? Se liquida, por supuesto, en junio, pero se paga, se abona en julio. Y luego en diciembre, allí no hay modificaciones. En el caso de los jubilados, los pasivos, ellos sí cobran en junio, ¿sí? Y después en diciembre, ¿sí? Esa es tal vez la única diferencia entre la situación que tenga cada uno, ¿sí? Y después se elige, ¿no? Vamos a dividir el año en meses, aquel sueldo que sea superior es el que se va a tomar en ese caso para, para pagar el aguinaldo, ¿sí? Hay una serie, unas fórmulas, ¿no? Para realizar. Las asignaciones familiares, bueno, acá depende, ¿no? La situación que tenga el trabajador, ¿no? Fíjense que se paga por hijo, ¿no? Nacido, por prenatal, maternidad, por adopción, ¿no? Matrimonio y la ayuda escolar, ¿sí? A través de ese certificado de regularidad
que se le solicita a los alumnos, ¿sí? Y así los papás puedan, bueno, puedan cobrar, ¿no? Ese porcentaje. Después tenemos los conceptos que son no remunerativos, o sea, que se descuentan, que serían las famosas deducciones, ¿sí? Que yo recién les contaba, ¿no? Que tenemos los aportes jubilatorios, ¿sí? Que bueno, es totalmente necesario para cuando ya dejemos de cumplir nosotros nuestro trabajo como pasivo, tengamos la mitad de nuestro sueldo, ¿sí? Pero depende también la condición en la que nos jubilemos. Acá tienen los valores, ¿sí? En el caso del aporte jubilatorio es de un 11%, yo les contaba recién, ¿sí? Después tenemos obra social, que también es una deducción del 3%, ¿sí? Pero bueno, son situaciones que el trabajador sí o sí lo tiene que tener, ¿no? Porque, bueno, es una necesidad, tanto cuando uno es activo, como así también cuando es, bueno, ya pasa a ser un jubilado en ese caso, ¿sí? Un pasivo, como sabemos decir. Acá tienen una famosa ley, ¿no? Que es la ley PAMI, que sabemos decir nosotros, bueno, porque es la que corresponde, ¿no? A un pequeño descuento, que es la 19.032. Es muy, muy conocida, ¿sí? Siempre va a figurar en los recibos de sueldo, los tenemos. En este caso, fíjense, es del 3%, ¿sí? Y después también en la obra social, yo les decía, es igual, ¿no? Es esa cobertura que es necesaria. Tal vez algunas veces cuando vemos este tema me dicen, sí, porque la obra social no cubre tal vez los tratamientos más importantes o los remedios tal vez más caros. Bueno, sí, es verdad, es muy cierto en ese caso, pero bueno, uno ya tiene una seguridad, digamos, en ese caso. Tienen acá las partes, ¿sí? De un recibo que ustedes lo van a ver en el campus. Si no, yo no los tengo acá, pero va a estar cargado, ¿no? En el campus yo les dejé un ejemplo, así que ahí pueden ingresar y lo pueden ver, ¿sí? Las partes. A ver, tenemos primera parte, que es la que constituye la información del empleador. Después tenemos en la parte central la situación que tiene el trabajador en ese caso, ¿sí? Acá pueden ver, ¿no? El empleador, la razón social que tenga. Normalmente hablamos hoy en día de monotributo. La mayoría tienen monotributo. Tal vez puede ser un responsable inscripto o no responsable. El domicilio, la clave única, ¿no? De identificación tributaria. Y después ya tenemos todos los datos importantes y la situación que tenga el trabajador, ¿no? Hablamos de su apellido, su nombre, decimos calificación profesional, cuál es el título que tiene. El CUID, ¿no? La clave única de identificación laboral, ¿sí? Y sí, esto es muy importante que tengamos para poder nosotros calcular la antigüedad, que es la fecha de ingreso, ¿sí? Y la categoría que va a ir, ¿no? Avanzando, va a ir evolucionando a medida, bueno, que les brinden la posibilidad. Y en el ámbito privado depende de las evaluaciones de rendimiento que se realicen, ¿sí? Que a partir de allí se puede recategorizar o ascender al trabajador. Luego van a tener un espacio, ¿no? Para cargar el periodo de pago, ¿sí? Lugar, fecha, ¿sí? Eso es, tal vez datos accesorios. Sí van a tener los montos establecidos en número, como así también en letra, ¿sí? Y antes se solicitaba la firma, ¿no? Del empleado. Hoy en día la mayoría de los ámbitos tienen su recibo de sueldo
digital. Entonces, cada uno ingresa, ¿no? Nuevamente con su quill y puede descargar todos los recibos de sueldo que, bueno, que va adquiriendo, ¿sí? Es muy importante luego para hacer, cuando llegue el momento de jubilarse, ¿sí? Ay, es bastante, bueno, antes era complicado porque tenías que presentar todos esos recibos, hoy en día están todos cargados, no es tan necesario para comprobar que vos hayas cumplido, bueno, ese tiempo, ¿no? En esa función, hoy en día no pasa esto. Después tienen al final, bueno, como les dije, ¿no? Sale establecido el sueldo total, ¿sí? Que va a percibir el trabajador y, como dije recién, la firma, el número y el letra. Esto que vimos les va a servir a ustedes para hacer el cuestionario, ¿no? Que vamos a tener ahora el sábado, ¿sí? Y bueno, y también para rendir el final, por supuesto, porque alguna preguntita de aquí podemos sacar, ¿sí? Tal vez qué es una liquidación, ¿no? Algunos de los porcentajes, ¿no? Algo, algo va a haber, ¿sí? Así que repásenlo en ese caso. Nosotros tenemos que conocer, y si tenemos tiempo, un ratito, que les voy a mostrar un pequeño documentito de Word que se los voy a dejar cargado, ¿sí? Para que ustedes lo vean y lo analicen y podamos ver algo, porque es extenso, ¿no? Ahí está, fíjense, tienen una imagen de lo que yo les estaba contando recién, que hablamos de los aspectos remunerativos como así los no remunerativos, ¿sí? Y les sirve muchísimo porque está muy claro, muy preciso, para que lo puedan ver, me aseguro que sí. Ahí está, este lo pueden ver, ¿sí? Hay unos conceptos importantes que van a encontrar en un recibo de sueldo, ¿no? La parte remunerativa y lo no remunerativo. Aquí vamos a tener la parte remunerativa, es el sueldo básico, la antigüedad, súper importante, los adicionales, esos que yo les comentaba, que se les otorga, ¿no? Alguna especie de premio, de recompensa, ¿no? Que se le otorga al trabajador, el presentismo, los aumentos voluntarios, que en este caso puede ser el trabajador decide en el ámbito privado establecer un aumento, ¿sí? El sueldo anual complementario, el SAC, las vacaciones, ¿sí? Las horas extras, dependiendo si es al 50 o si es al 100%. Los feriados y las licencias, ¿sí? Con goce de sueldo sería en ese caso. Y después tenemos los no remunerativos, que ya va a ir variando, los beneficios sociales que se les otorgue, las asignaciones familiares dependiendo de la cantidad de integrantes, las becas que se les otorguen, algunas veces se beneficia, ¿no? Especialmente a los alumnos, ¿no? Que están terminando los últimos años de las carreras y que el área de recursos humanos puede hacer un convenio, ¿no? Con las universidades dando esta posibilidad. Eso es muy bueno, ¿no? Que el área de recursos humanos tenga como fuente de búsqueda de personal a los alumnos de las universidades, ¿no? Para dar esa posibilidad de poder tener experiencia, que es lo que siempre complica, ¿no? Para conseguir un trabajo. Las pasantías, que ya en este caso normalmente pueden ser ad honorem, o sea que no se pagan, pero lo que implica en este caso es poder adquirir el conocimiento. ¿Sí? Esto es muy, muy bueno, enriquecedor para la formación profesional, ¿no? de cada uno. Las indemnizaciones, ya sean los despidos, con o sin causa, ¿no? Normalmente hablamos de una reestructuración cuando se hace un despido, ¿no? General de los trabajadores.
Y tenemos acá por incapacidad, ¿no? Depende tal vez la circunstancia que viva el recurso humano, puede haber sufrido un accidente, supónganse, ¿no? Y que, bueno, tiene después una pequeña discapacidad, no tiene un apta médico, en este caso lo lleva todo el control, el área de recursos humanos y el área, ¿no?, de seguridad e higiene, quien es el encargado de velar, ¿no?, por la integridad física y bueno, y decimos también psíquica, ¿no? O mental, ¿sí? Que ellos cuidan a los trabajadores en el horario de trabajo. Acá tienen una pequeña explicación, ¿no? De lo que yo les conté recién, muy sintético, ¿no? Acá tienen, bueno, los aportes y las contribuciones, ¿no? Que son las famosas deducciones, los descuentos, ¿sí? Hablamos de las jubilaciones, que recién se los comenté, del 11%, esta famosa ley PAMI, ¿no?, que les conté recién, la 19.032, la conocemos así, como ley PAMI, pero nosotros tenemos que tener muy en claro esa numeración. Obra social, que es el 3%, ¿sí?, igual que la ley, y en el caso de los empleados de comercio, tenemos sindicato, ¿no?, que es el 2%. Aquí ya va a ir variando, depende de la repartición, ¿sí? Y si el empleado está asociado a algún gremio o no. En el caso de los empleados de comercio, ellos tienen una federación, ¿no?, argentina, que incluye, ¿no?, a todos los empleados de comercio y servicios, ¿sí? Se involucra en general a todos. Y después tenemos la antigüedad, fíjense que es del 1% por cada año de trabajo. Esto puede ir variando, si no, ténganlo presente que es en el ámbito del comercio. Después tenemos acá cómo nosotros podemos calcular la antigüedad. Entonces, en este caso, datos principales a tener es el sueldo básico. Tal vez este es muy pequeñito, ¿sí? El sueldo. Hoy con 20.000 pesos, nada, pero simplemente los procedimientos. Nosotros en el área de recursos humanos vemos estos temas, la liquidación, ¿sí? Cómo vamos a ir obteniendo, ¿no? Y todas las circunstancias que va viviendo el trabajador. Es importante, como les dije, la fecha de ingreso y la fecha que nos solicitan a nosotros liquidar. A partir de aquí, nosotros podemos calcular cuál es el tiempo que el trabajador tiene desarrollando una actividad. Ahí tienen un ejemplo, fíjense. El trabajador ingresó en el 2017 y a nosotros nos solicitan liquidar el 30 del 4 del 20. Es muy sencillo, ¿verdad? Sacamos cuántos son los años, pero nosotros no trabajamos en años, nosotros trabajamos en porcentaje. Y lo que hacemos es agregarle un signo de porcentaje, nada más, un símbolo. Acá tenemos el sueldo básico, fíjense, lo vamos a multiplicar por, sería la antigüedad, por el porcentaje, y vamos a obtener cuáles son los días, ¿no?, que el trabajador tiene desarrollando esa actividad. Una vez que nosotros ya tenemos estos datos, tenemos que determinar cuál es el sueldo bruto, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo obtenemos? Es súper sencillo. Tienen el sueldo básico de nuevo y le van a sumar no el 3%, sino el valor que corresponda a la antigüedad, o sea, los días que el trabajador cumple desarrollando esta función, ¿sí? Y nosotros ya tenemos el sueldo bruto. Acá tienen, que les va a servir, es un modelito de un recibo, ¿sí? De un recibo de sueldos.
Fíjense acá, tenemos el sueldo básico con un presentismo del 30, o sea, 30 días. Acá el trabajador no ha faltado, como yo les contaba recién en el caso del presentismo, ¿no? Y la antigüedad es del 3%, ¿sí? Y vamos a ir cargando. Acá tienen el remunerativo, es 20.000, la antigüedad no el 3%, en unidad sí, pero en la parte numeral es el valor, ¿no? Los días. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos y nosotros tenemos el sueldo bruto. A partir del sueldo bruto, ustedes van a calcular la parte no remunerativa, o sea, los descuentos. Jubilación, la ley famosa PAMI y la obra social. Y después van teniendo todos los ítems que son propios de cada una de los ámbitos de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Acá lo tienen, fíjense. Tenemos la jubilación, que es del 11%. Nosotros vamos a tomar como referencia el sueldo bruto, vamos a multiplicarlo por 11 y vamos a dividir en 100. Y todos estos valorcitos los vamos a ir colocando acá como descuentos, ¿sí? Y después vamos haciendo lo mismo. Sueldo bruto por el 3% dividido en 100. Sueldo bruto, nuevamente, en el caso de obras sociales, el mismo, por 3 dividido en 100. Y vamos cargando todos los valores. Acá hacemos lo mismo, ¿no? En el caso de sindicato de empleados de comercio, en este caso, hacemos lo mismo. 20.600 por 2 dividido por 2% en ese caso, ¿no? Dividido en 100. Y hacemos lo mismo en este caso con la Federación, ¿no? Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, sería en ese caso. Una vez que ustedes ya tienen todos los descuentos, estamos en condiciones de poder concluir y saber cuál es el sueldo neto que va a cobrar, ¿sí? Previo, ustedes suman todos los valores que corresponden a jubilación, a la famosa ley PAMI, a obra social, sindicato y la federación, ¿no? Y hacemos una resta, que acá lo van a tener. Tienen la resta o la diferencia, ¿no? El sueldo bruto menos los descuentos, obtenemos cuánto es lo que va a cobrar pobre, ¿no? 16.583, por debajísimo de la línea de pobreza, ¿verdad? Es ejemplo, lo que importa son los procedimientos, porque los valores van a ir variando de manera constante, ¿sí? La idea es que aprender cómo hacemos los valores, los pasos, ese sería. En el caso del presentismo, fíjense que tenemos en la ley de contratos de trabajo, va a establecer artículos, por supuesto, ¿no? Y que para nosotros vamos a tomar como referencia el artículo 40. Él hace una aclaración en 2 párrafos, ¿no? En el primero expresa cómo nosotros vamos a obtener el presentismo. Fíjense, es la 12ª parte de la remuneración del mes. Y después en el segundo párrafo sí va a establecer, ¿no? A quién le va a corresponder, en ese caso, bueno, el presentismo. Pero lo más importante es esto, ¿no? Que el trabajador no va a poder incurrir en más de una ausencia, que yo les comentaba recién, ¿verdad? Una, bueno, faltó, está bien. La otra, si tiene 2, tiene que justificarla. Y después tenemos estas otras, ¿no? Que no vamos a hacer ningún tipo de descuentos porque son totalmente legales, ¿no? En el caso de una enfermedad, a través de una comprobación con los certificados médicos, ¿sí? El avance que va teniendo el trabajador dependerá el tiempo, ¿no? Que dure ese tratamiento. Los accidentes, ¿sí? Si se dieron de manera interna en el ámbito de trabajo,
o tal vez no. Acá tenemos la presencia de las ART, que quienes son las que cubren, ¿no? Bueno, todos los valores que tenga el trabajador, que implique, bueno, las operaciones, las curaciones, bueno, depende. Y las vacaciones, tenemos aquí, son legales, ¿no? Son con goce de sueldo. Y las licencias legales o convencionales, ¿sí? Que serían las de maternidad, porque es un derecho, ¿sí? Y se debe abonar. Acá hay algunos casos que yo les contaba de presentismo, ¿no? Fíjense, si el trabajador falta injustificadamente no presenta ese certificado médico, sí se debe calcular el presentismo. Claro, porque no debía incurrir en más de una ausencia. Fíjense en este caso, si falta 2 veces, ¿sí? Y tiene una ausencia justificada e injustificada, no presentó ningún comprobante, y la otra está justificada, no pierde el presentismo, porque la ley lo establece. Es correcto en ese caso. Si tiene 4 ausencias justificadas, hay que comprobar por qué, ¿sí? Tal vez tiene un tratamiento, ¿no? Ahí nosotros no vamos a poder quitarle el presentismo, ¿no? Porque tiene un aval que pueda comprobar. Esta es la formulita que vamos a utilizar, ¿no? Para calcular el presentismo. Es súper fácil. Es el sueldo básico más la antigüedad, no el porcentaje, sino el valor, dividido en 12, ¿sí? Y acá, en este caso, tienen una situación favorable, ¿sí? Donde no tiene ausencias, ¿sí? Nosotros utilizamos eh, la, lo que recién hicimos de antigüedad, ¿no? ¿Se acuerdan? Con el sueldo básico, calculamos el ingreso y nos dan la fecha que debemos liquidar y sacamos los valores. Es muy sencillo, ¿sí? Fíjense. Sueldo básico, ¿cuántos años tiene? Acá de antigüedad son 5, dividido en 12, listo, ya lo tenemos. Y luego, acá sí o sí nosotros tenemos que calcular el presentismo tomando los valores correctos. Acá, fíjense, valor de la antigüedad, no porcentaje, sino está mal. Aquí tienen nuevamente lo mismo que yo les presenté hace un rato, lo único que ya calculamos el presentismo, ¿no? Nada más. Y después aquí van a ir viendo la situación 2, donde, fíjense acá, el trabajador tiene inasistencias injustificadas, ¿sí? Tiene 2. Acá tenemos que conocer las situaciones porque acá pasa algo con el ingreso, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Y nosotros acá tenemos el valor que le vamos a calcular a cada una de las inasistencias que tenga. ¿Cómo lo hacemos? Es súper fácil. El sueldo básico lo vamos a dividir en los 30 días que tenga el mes. Y así vamos a sacar nosotros cuánto vale una inasistencia. Y a partir de ahí multiplicamos por 2 porque tiene 2 inasistencias. Después acá se maneja igual, ¿no? La estructura del recibo de sueldo es igual. Después acá tienen la situación 3. Fíjense, acá hablamos de un sueldo básico sin desglosar, ¿no? Y acá no pierde el presentismo, hay que analizar las situaciones que tenga, ¿sí? Aquí sí hablamos, es un poquito más complicado en ese caso, donde tenemos que comprobar por qué el trabajador no se presentó a trabajar y le vamos quitando, fíjense, que tiene 28 días, ¿sí? De trabajo.
Después acá tienen otras circunstancias donde se va desglosando, ¿no? Acá también se hace un sueldo básico primero sin desglosar, y acá es necesario calcular primero el valor de la inasistencia, ¿no? Cuando tenemos injustificadas, porque bueno, es obligatorio presentar ese certificado o una razón. Después acá van a encontrar también, esta es lo mismo, las horas extras que yo les contaba, ¿no? Una jornada normal son las 8 horas, acá tenemos semanales, 48 semanales, jornada insalubre, ¿no? Hay una reducción, por supuesto, porque no puede estar o no puede permanecer tantas horas de trabajo, ¿no? 6 horas. La jornada nocturna se hace una reducción de 7, y esto es importante, ¿no? No se puede exceder en las 48 horas semanales. Sí se puede extender, como yo les decía hace un ratito, 9 horas, no hay ningún problema. Pero esto hay que considerar, no se puede exceder en 48 horas. Acá están en la ley de contratos de trabajo que les contaba, las horas extras de lunes a viernes, ¿sí? Incluimos acá el sábado porque hasta las 13 no hay ningún tipo de problema, es al 50%. A partir de las 21, ustedes recuerden que es el 100%. Sábados, ya después de las 13 horas, y domingos y feriados, al 100%, ¿sí? Y bueno, acá tienen las formas de calcular, eh, con una situación que tenemos que tener en claro cuáles son las horas extras al 100% y cuáles son al 50%, ¿no? Dependiendo de los días. Acá hay un exceso, fíjense acá. Ahí y acá hay un exceso también. Acá no, son normales, 9 horas está aceptado. Y después tienen acá, bueno, sigue. Ah, no, hasta ahí nomás tienen, ¿sí? Después tienen el sueldo anual complementario, ¿no? Que como les comenté yo recién, vamos a elegir el sueldo más elevado que ha tenido durante los 6 meses, o sea, los 2 semestres, ¿sí? Y se abona. Y después tenemos las quincenas, bueno, que se fracciona, ¿sí? Se pagan los 15 días y los 15 días. Tal vez algunas veces les conviene a los trabajadores en las fábricas, ¿no? Que se paga de esa manera porque tal vez dura un poquito más el sueldo, ¿sí? Tal vez sea así. Y ahí tenemos todo. Es lo que pudimos llegar, ¿no? Con el horario, ¿sí? Yo el sábado les voy a dejar el cuestionario, ¿no? De conciliación y estos temas de liquidación, todo teórico. Si tal vez alguna preguntita de cómo se obtiene la antigüedad, ¿no? ¿Qué significa cada una de las abreviaturas? En ese caso, tal vez fijen esos aspectos, ¿no? Y después ya sí, el día 22, a partir de las 9 de la mañana, el final, pero yo me voy a comunicar con ustedes para entregarles la contraseña, ¿sí? A todos aquellos que los representantes los carguen, ¿sí? En una planilla que puedo ver yo, ¿sí? Y bueno, y tienen los 80 minutitos para rendir, ¿sí? Y nada más. Y me tengo que ir, así de rápido, ¿sí? Bueno, un gusto, ¿no? Haber compartido todos estos meses con ustedes, ¿no? Y de lo que vimos que les sea útil, ¿no? Para enriquecer sus currículum, para incrementar sus conocimientos, para hacerlos útiles en algún emprendimiento, ¿por qué no? ¿Sí? Y siempre continúen capacitándose, es lo más importante. Hoy en día tenemos que capacitarnos, diferentes ámbitos, ¿no? Para estar preparados para lo que venga, como decimos, ¿no? Y
y bueno, y que tengan muchos éxitos, ¿sí? Les agradezco por la asistencia constante que han tenido muchísimos, ¿no? Sé que varios no lo pudieron hacer porque trabajan, totalmente aceptado, no hay ningún tipo de problema, hagan el seguimiento. Si hay algún cuestionario que no pudieron hacer, me avisan, ¿sí? Antes del día sábado, así lo cargamos y lo puedan rendir y tengan las preguntas, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Yo después les voy a poner un avisito en el grupo mañana ya, seguro. Hoy no creo porque ya se me va a cerrar el grupo más tarde y no voy a poder mandarles de las fechas y que va a estar habilitado el cuestionario y demás, ¿sí? Ay, decime, Dana. Dana y Vanessa. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Que sé que estuvieron de manera constante, ¿sí? Les agradezco por la asistencia, por la perseverancia también, ¿no? Es muy valorable, ¿sí? Me hicieron compañía y no quedaba hablando sola algunas veces, ¿no? Que en otros cursos sucede, pero está totalmente permitida, ¿sí? Bueno, me voy, sí, me voy porque ya llegué 7 minutos tarde, ¿sí? Bueno, un gusto. Cualquier duda o lo que necesiten, me mandan un mensajito, ¿sí? Y yo las ayudo, las guío, ¿sí? No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Me voy. Gracias y que tengan muchísimos éxitos, ¿sí? Nos vemos, les mando un mensajito el sábado y el día lunes seguro o martes para darles las contraseñas. Nos vemos, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos.